William Cameron Townsend nació el 9 de julio de 1896 en California y creció en una humilde granja junto a sus hermanos y sus padres. A pesar de que estudiar parecía solo un sueño, debido a problemas económicos, gracias a su familia pudo culminar sus estudios, esforzándose por ser el mejor de la clase. Además, trabajó transportando estudiantes de su colegio en caballos para aliviar la carga económica de su familia. Se graduó siendo el primero de su clase y en aquel verano empezó a trabajar en el barco SS President para añadir a la beca parcial que había recibido para estudiar humanidades en LA. Sin embargo, tenía dudas de si ser maestro era lo suyo. Finalmente resolvió hacerse pastor presbiteriano. En su segundo año, y viendo la guerra acercarse, se presentó como voluntario para prepararse como militar en 1916. Mientras tanto, su deseo de ser misionero crecía y consideró la idea de ir a vender Biblias en América Latina. Luego de hablar con el capitán, quien apoyó su idea, partió hacia Guatemala, junto a su amigo Robbie. Estando allí, tuvo algunos problemas con el idioma y algunas personas. No obstante, supo resolverlos dirigiéndose donde el alcalde, quien facilitó la venta de las Biblias y su interacción con los ciudadanos. Al dirigirse hacia el sudeste, Cam encontró que varias personas pertenecientes a los Chakchiquel no hablaban español, por lo que ofrecerles folletos y Biblias en español desató la pregunta: si su Dios es tan grande, ¿por qué no puede hablar mi lengua? Lo que impactó a Cam de sobremanera, además de la manera en que vivían los indígenas y la falta de educación de sus niños. Esto hizo que Cam pensara en la idea de abrir escuelas para los indígenas en su propio idioma. En la Navidad del 1918, Cam conoció a una mujer llamada Elvira y al poco tiempo se casó con ella. Decidieron trabajar con los pueblos indígenas. En este camino conocieron personas importantes como el alcalde de Tetelcingo, México, Martín Méndez, el presidente de Guatemala, Ubico, el presidente mexicano, Lázaro Cárdenas, el arqueólogo Dr. Gates, el lingüista Edward Sapir, que decidieron apoyarlos para así facilitar la realización de diferentes obras como escuelas indígenas, sistemas de riego, generadores de electricidad, tendidos eléctricos y centenares de hectáreas de tierra, así como la oportunidad de comercializar estos productos de los indígenas a la capital. Sin embargo, su principal objetivo era la traducción de la Biblia Chakchiquel, lo cual al principio fue difícil debido a la complejidad de la lengua, pero hizo que surgiera en él el deseo de abrir una escuela lingüista que ayudara al estudio de diferentes lenguas no estudiadas y la traducción de la Biblia a estas. Campamento que pasó de ser un deseo a una realidad. Empezó con 5 estudiantes y fue creciendo. Lamentablemente, en 1944 murió su esposa. Cameron continuó con su obra de traducción en Perú y en 1946 conoció a Elaine, con quien tuvo 4 hijos. Años más tarde, en 1971, la escuela lingüista tomó el nombre de Traductores Bíblicos Wycliffe, o ILV. Llegó a estar conformada por 2.504 obreros que traducían a más de 500 lenguas en 23 países. Indudablemente, Cameron Townsend jugó un papel importantísimo en la vida de los grupos indígenas de diferentes países. Por esto recibió reconocimientos, galardones e invitaciones a dar conferencias en los últimos años de su vida, e incluso fue citado en la Casa Blanca para hablar de su obra con el presidente estadounidense Richard Nixon. El 23 de abril de 1982 murió tranquilamente en un hospital a los 85 años de edad. Su esposa continuó con la obra de traducción de la Biblia. No veo cómo será posible fracasar si confiamos en Dios y seguimos su dirección. Cameron Townsend.